Hola, buenas tardes, buenos días, buenos medios días a todos. Gracias por sumarse. Bueno, mi nombre es Martín Cordiano, yo soy Agile Coach en Practia. Me acompaña Alejandro García. Ale también es coach en Practia. Y vamos a trabajar en el día de hoy o charlar un poco sobre un poco lo que es la agilidad, los valores y los principios y tratar de que nos llevemos un poquito esto de hacia dónde apunta, cuál es el mindset y, y, mm, y la charla va a durar unos 40 minutos aproximadamente. Vamos a estar trabajando con, más que nada, por medio del chat. Así que vamos a abrir algunos momentos donde ustedes van a poder preguntarnos y nosotros vamos a tratar de generar las respuestas a cada una de sus preguntas. Eh, Creo que hay algún pequeño delay entre lo que ustedes llegan a preguntar y por ahí mi respuesta. Así que, nada, entendamos que existe ese delay justamente por el tiempo de espera que podemos llegar a tener en alguna respuesta. Así que, bueno, vamos a arrancar. Ale, no sé si querías comentar algo. No, nada. Eso, el tema del delay. Y nada, voy a estar acompañando a Martín con este tema de la introducción a la agilidad. Bien, Así que arranquemos. gracias. Dale, gracias. Lo que vamos a estar haciendo es compartiendo una presentación. Así que denme un segundo que voy a compartir y vamos a arrancar justamente con esta charla de agilidad, ¿no? Y un poco, como les decía, reglas de convivencia. Bueno, se va a estar grabando esta sesión, va a quedar grabada para que después la puedan volver a ver o compartir desde nuestro canal. Eh, Vamos a trabajar las preguntas y las respuestas desde un chat. Los micrófonos están todos muteados, así que no vamos a poder generar un diálogo, pero sí lo vamos a hacer mediante el chat, ¿ok? Así que si bien van a haber algunos momentos donde vamos a preguntar, a medida que ustedes vayan considerando que tienen alguna duda o alguna pregunta, si quieren la van dejando para no olvidarse y nosotros en algún momento vamos a ir monitoreando esas preguntas y, como les decía, en lo posible vamos a tratar de respondérselas. Así que bueno, bienvenidos a todos nuevamente y vamos a arrancar con esto de qué es la agilidad, ¿no? De qué se trata la agilidad. Y un poco eh, nos gustaría ya empezar a poner a prueba esto del chat, esto de que tenemos el chat, y me gustaría tener respuestas de lo que cada uno entiende, lo que cada uno sabe, lo que cada uno vio, le contaron, lo que sea, de qué es la agilidad. Así que abrimos el chat, de paso también lo ponemos un poquito a prueba este canal, y abrimos la pregunta de qué es la agilidad para cada uno de ustedes. A ver qué, traten de responder en un par de palabras, en alguna frase corta, qué es la agilidad para ustedes y lo vamos a tratar de ir compartiendo también con el resto para que lo podamos justamente entender qué es lo que cada uno ve y sobre eso empezar a armar un poquito nuestra charla del día de hoy. Así que abrimos el chat y vamos viendo un poquito a ver qué es lo que cada uno entiende de qué es la agilidad. Así que cuento con la colaboración de cada uno, sin vergüenza, esto no es un examen, es simplemente generar un primer contacto entre ustedes y nosotros y que cada uno pueda empezar
a bosquejar qué es lo que entienden, ¿no? Así que bueno, Ale, ahí vamos viendo, vos estás viendo también Sí, las... no Ok, estoy viendo que estén publicando. no. Si hay algún tipo de problema con el... Todos ven mi publicación en el chat, yo hice una publicación. Acá hay uno, me parece que llegó. Bien. Acá tenemos una primera respuesta, gracias. Esto, adelantarse de los cambios, minimizar la burocracia. Está buena la definición. ¿Alguien más que quiera compartir? Tenemos acá ser eficaz. Hay varias agilidades de movimiento, de pensar, de desenvolverse. Muy bien. Ok. ¿Alguna otra definición de lo que ustedes entiendan de qué se trata la agilidad, ¿no? De qué, por qué entendemos que la agilidad también hasta se está usando hoy en día, por qué estamos en esta charla de agilidad, ¿no? ¿De qué se trata la agilidad? ¿Por qué nos trae a esta conversación? Tomamos una respuesta más, un par de respuestas más, a ver si se animan, vamos, y arrancamos. A ver, ahí tenemos una más, ¿no? Es un cambio de paradigma, comentan por ahí también, muy bien. Bueno, tomando un poquito todas las definiciones que fueron dando, gracias a todos por los que respondieron. Tomando esto, como verán, cada uno dio una mirada, una respuesta distinta a lo que es la agilidad y en ninguno de los casos podemos decir que las respuestas o lo que fueron contando o entendiendo agilidad podemos decir que esté equivocado, ¿no? Entonces, esto hace a que la realidad es que no hay una única definición de lo que es la agilidad. De hecho, la realidad es que hoy en día, si, como dice la frase, si le preguntamos a 10 agilistas qué es la agilidad, posiblemente encontremos 11 respuestas distintas, pero no por ser distintas eh, son equivocadas, sino que justamente lo que hace es que la agilidad en sí mismo es, es muy amplio, es amplio, por eso un poco el- el dibujito que me da o la figura que la tomamos de otro cuentito, ¿no? No tiene que ver con la agilidad, esto del elefante y los ciegos, esto hace a un cuento de que, bueno, hay diferentes personas ciegos que van tocando un elefante por diferentes partes del cuerpo y cada uno interpreta algo distinto. eh, y hasta que alguien no les dice que esto es un elefante, las personas no se dan cuenta de lo que están tocando. Bueno, no es el caso exactamente igual, pero tomamos el gráfico porque justamente la agilidad en sí mismo es una definición muy amplia, es grande, esto grande así como podemos decir como un elefante, podríamos decirlo, no porque sea pesado, sino por el tamaño, y dependiendo de qué necesitemos de ese elefante, bueno, son las distintas partes que yo puedo ir tocando, ¿no? Que puedo ir necesitando. Y de alguna manera, la agilidad hoy en día viene por ese lado, ¿no? De que es una definición muy amplia y la idea de esta charla de hoy es intentar que ustedes se lleven un concepto un poquito más claro y que no nos llevemos algo tan amplio de lo que puede ser, digamos, este elefante, este gran mundo de la agilidad y tratar de que se lleven por lo menos
algunos puntos, ¿no? Acá hablábamos de mindset, de paradigma, alguien escribió en el chat, es un cambio de paradigma, bueno, es una de las cositas que tenemos acá en la presentación, que es un cambio de cultura. Bueno, lo vamos a ir tratando de charlar en esta sesión del día de hoy, ¿no? Pero más allá de qué es la agilidad, o además de qué es la agilidad, también es importante empezar a entender para qué queremos ser ágiles, ¿no? Esto bueno, justamente si yo tengo una definición muy amplia o los conceptos de agilidad son muy amplios y aplican a un montón de definiciones distintas, ustedes mismos las fueron dando, entonces, ¿cómo lo empiezo a enmarcar? ¿Cómo lo empiezo a bajar? Y posiblemente la primera pregunta que me debería hacer es, bueno, ¿para qué necesito agilidad, no? Y muchas veces cuando lo trabajamos en las actividades con muchos de ustedes, en sus clientes, en sus oficinas, bueno, la pregunta es, ¿te gustaría ser ágil? Y la realidad es que la respuesta que tenemos en general es siempre mayormente positiva. Todos quieren ser ágiles, ¿no? Pero ¿ágil para qué? Y ahí es donde empezamos a bajar. ¿Ágil qué? Para cantar, para bailar, para jugar al básquet, al fútbol. Alguien puede decir que mover una mano rápidamente también es agilidad. Y la verdad es que pueden ser respuestas válidas. El tema es para qué necesitamos la agilidad, ¿no? Y acá es donde vamos a empezar a empezar a ver un poquito o ayudarnos a ver para qué necesitamos la agilidad. Y la agilidad la empezamos a necesitar un poco como dice la frase. Las especies que sobreviven no son ni las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, dice Darwin, sino que son aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y poco la agilidad o el concepto de agilidad en este último tiempo empezó a tomar mucha fuerza y mucha importancia y mucho uso, justamente porque nuestros contextos cambian, ¿no? Ni hablar hoy en día con nuestra realidad de cambio total, ¿no? ¿Y qué hacemos si no nos adaptamos al día de hoy, a este momento donde todos tenemos que trabajar de una forma remota, donde, bueno, tenemos una situación mundial que automáticamente nos implica que tenemos que adaptarnos, ¿no? Entonces, ¿para qué la agilidad? Para adaptarnos, ¿no? Si no nos adaptamos, nos va a costar sobrevivir, como dice un poco la frase, pero esto de adaptarnos viene de la base de la agilidad. La agilidad se basa en que nos tenemos que adaptar, en lo que es la mejora continua, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender dentro de nuestro gran mundo de la agilidad. Hay como ciertas bases que las tenemos que entender sí o sí, que es la de la mejora continua y la adaptación continua, ¿no? Me adapto, permanentemente me adapto. Y como parte de la agilidad, hablamos siempre en dos grandes grupos, en el ser y en el hacer, ¿no? Esto como decíamos antes, de la gran definición, bueno, ¿cómo la empezamos a bajar? Y la empezamos a tratar posiblemente en dos grupos, ¿no? En la del ser y en la del hacer. En la del ser, que está basado en nuestro mindset, en nuestra cabeza, en nuestra experiencia de trabajo, cómo empezamos a cambiar esto, y ahí donde hablábamos de un cambio cultural, ¿no? Que esto nos lleva a cambiar nuestra cabeza, no es algo que lo podamos hacer de la noche a la mañana, sino que es un proceso, ¿no? El cambio cultural es un proceso y ese proceso va enfocado a lo que es la mejora continua, el aprendizaje, basado en la colaboración, en la motivación y en la confianza de las personas, ¿no? Ahí donde empezamos a cambiar nuestra cabeza para trabajar el ser de la agilidad. Y el hacer está pensado en las prácticas, ¿no? En las prácticas un poco, vamos a decirlo, más metódicas, ¿no? Donde ya empezamos a trabajar con equipos multidisciplinarios, donde ya no pensamos en equipos solamente con cierta especialización, sino que empezamos a armar equipos donde cada uno tiene habilidades distintas y donde además de trabajar en una visión que la podemos tener a largo plazo, cómo esa visión a largo plazo la empiezo
a traducir en iteraciones lo que se llaman como las iteraciones cortas, y cómo empiezo a generar resultados de manera más rápida o de manera más temprana, ¿no? Digamos, a veces la rapidez con lo temprano un poco se confunde, pero básicamente lo que me dicen los marcos y las prácticas de agilidad es que yo debo generar entregables de manera más temprana para justamente poder trabajar esto de las iteraciones, poder trabajar en la mejora continua y de manera rápida poder identificar desvíos, puntos de mejora o puntos de corrección, ¿no? Y las prácticas que están dentro del hacer y el ser y el hacer hace a la agilidad, ¿no? Generalmente, en muchos casos, cuando empezamos a trabajar en prácticas ágiles, o le ponemos mucho foco al ser, o le ponemos mucho foco al hacer, o foco en una de las dos cosas, pero la realidad es que tenemos que avanzar en las dos, ¿no? Si no avanzo en mi cambio de cabeza y avanzo en las prácticas, solamente en algún momento eso no me va a servir o me va a empezar a crujir, digamos, ¿no? Esto, a ver, para ir a un ejemplo un poquito más real, hablamos de una práctica, como puede ser una práctica como Scrum, como Kanban, ¿no? Entonces, cuando yo le pongo foco a la práctica, pero me olvido de mi cambio cultural, esa práctica no me va a dar todos los resultados que yo espero porque justamente no estoy cambiando mi otra parte tan importante como la cabeza y al revés, ¿no? Si yo cambio, me adapto mi cabeza, pero no pongo en práctica lo que estoy tratando de cambiar, también me va a crujir porque no voy a poder aprender, ¿no? De las prácticas también se aprende, entonces es importante el ser y el hacer que de alguna manera empiecen a ir de la mano, ¿no? A veces en el cómo uno puede empezar más por el ser o más por el hacer, pero en el camino que voy recorriendo tengo que ir laburando, trabajando en los dos aspectos, ¿no? El del ser y el del hacer. Sí, Martín, acá te quería agregar que en el contexto que estamos viviendo, ¿no? A nivel mundial, la importancia de tener ejercicio en esto de la adaptabilidad. Hoy todo el mundo está laburando en adaptarse a lo que nos está pasando. Ujú. Es un ejercicio que hay que incorporar de manera urgente, digamos. Totalmente, totalmente. La adaptación hoy está a la orden del día, ¿no? Entonces esto, si no nos adaptamos, después hay distintas formas de adaptarse, pero es parte de alguna manera de las bases de la agilidad. Entonces, qué bueno tener esta charla en estos días como para refrescar estos conceptos que vamos a ver hoy, perdón, y de alguna manera tratar de acomodarnos y de adaptarnos de la mejor forma, ¿no? Eh, Algunos de los razones por las cuales las empresas, los equipos, los grupos, las áreas vienen trabajando con agilidad o vienen adaptando agilidad, vamos a utilizar este ranking, que es un ranking mundial, que en realidad es un ranking del año pasado, 2019, está por salir ahora en breve el del 2020, pero más allá de la encuesta en sí mismo y de los porcentajes, acá el objetivo es analizar o traerles a ustedes cuáles son las razones por las cuales las empresas, los grupos, las áreas trabajan con agilidad, ¿no? Y esto acá tenemos, si lo vemos esta encuesta o si vemos las razones de uso de agilidad hace unos años atrás, donde por ahí solamente se hablaba de eh, velocidad, de time to market, de aumento de productividad, hoy tenemos más razones, como puede ser la de cambio de prioridades o la gestión de los cambios de prioridades, que es muy importante, ¿no? Las prioridades cambian permanentemente, esto de que hablamos de cómo nos vamos adaptando, visibilidad de los proyectos o visibilidad del trabajo que hacemos en los equipos, alineación con las diferentes áreas, ya no hablamos de estos de equipos multidisciplinarios como áreas únicas de trabajo, sino con áreas o equipos donde tenemos personas o gente de diferentes áreas, entonces ya nos permite alinear de otra manera, bueno, el time to market, productividad de los equipos, la moral, que son por ahí algunas de las razones que más se conocían, o las primeras razones por las cuales la gente empezaba a adoptar agilidad. Así que bueno, hay más razones que estas, muchas más, esta es como el top de las más usadas, pero seguramente en este nuevo contexto y en esta nueva situación,
saldrán nuevas razones, pero básicamente están asociadas a la velocidad, gestión de proyecto y alineación entre diferentes áreas, ¿no? Y, y este gráfico o esta presentación nos gusta también, digamos, mostrarla como un resumen de lo que veníamos charlando, ¿no? Esto del ser y el hacer, ¿no? Y el manifiesto ágil o la agilidad en sí mismo, como decíamos, está compuesto del mindset, que son nuestros valores y los principios y nuestras prácticas, ¿no? Y tratando de llevar ese gráfico o esa slide que vimos antes del ser y el hacer llevado a algo un poquito más gráfico, es como nosotros vemos la agilidad, ¿no? Y la agilidad termina nuestra visión, termina en esto de las prácticas, ¿no? Prácticas como Scrum, Extreme Programming, Kanban, o alguna custom, alguna práctica que adoptemos o que generemos en cada una de nuestras empresas, áreas, equipos, marcos escalados como un SAFe o un LESS, y algunas otras que seguramente habrán escuchado como DAD, Nexus, Spotify. Bueno, puede haber algunos marcos más de agilidad escalada, pero independientemente de la práctica, lo importante o lo que nosotros queremos que se lleven ustedes, que la base de cualquiera de las prácticas siempre está justamente apalancada, basada, valga la redundancia, en los valores y los principios de la agilidad, ¿no? Independientemente de la práctica que adoptemos, es importante no perder el laburo, el trabajo que hay que hacer sobre los valores y los principios, ¿no? Y ahora vamos a hacer un repaso de cuáles son los valores y los principios, pero hasta acá era un poco el resumen o lo que queremos trasladarle esto de, bueno, no nos olvidemos de que el ser y el hacer van de la mano. Bien, vamos a hacer un doble clic a los valores. Como bien dijo Martín, el manifiesto Agile se basa en 4 valores y 12 principios. El manifiesto nace allá por el año 2001, cuando se reunieron 17 críticos o especialistas en ese momento de los modelos de producción basados en procesos, con la idea de conseguir o presentar una nueva alternativa a los modelos hasta el momento actuales, porque los consideraban un tanto rígidos o pesados. Entonces, a partir de ahí, a partir de esta reunión que convocó Beck en el año 2001, se juntaron todos en un hotel en la montaña, en Utah, en Estados Unidos, y surge este manifiesto. Los 4 valores de este manifiesto son los siguientes. El primero habla de valorar a los individuos por sobre los individuos y las iteraciones por sobre los procesos y herramientas. Esto tiene que ver con que el talento de las personas, como la actitud adecuada de las mismas, tiene más peso o más valor que los procesos y las herramientas. No por esto los estamos descartando, sino que estamos diciendo o dándole una mayor prioridad a los individuos por esta razón que les comentaban. Los procesos son importantes para ordenarnos, las herramientas nos ayudan a tener un trabajo más eficiente, pero claramente el peso o la prioridad la tienen los individuos y sus iteraciones. El segundo valor habla de valorar más el software funcionando que la documentación exhaustiva. Este valor se basa en tratar de presentar producto terminado de manera constante, de forma de obtener feedback e ir midiendo cuál es cómo va evolucionando el producto respecto a las expectativas, ya sea del cliente o a los cambios del mercado. En ningún momento se dice que la documentación no se deba hacer. La documentación es importante, por ejemplo, para la transferencia de conocimiento y demás, pero de vuelta lo que se trata de acá es darle mayor prioridad
a lo que se encuentra en el lado izquierdo de la filmina. El tercer valor es la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual. Acá se trata de trabajar desde el comienzo del proyecto, desde el comienzo, desde que se gesta el producto hasta que se termina, en todo el proceso de punta a punta, que tener un feedback constante del cliente como para poder ir viendo la evolución y a su vez ir adaptándolo a los cambios que se necesiten. Generalmente el cliente en las metodologías tradicionales entraba al principio del proyecto y después al final. En el medio no participaba tanto, con lo cual al final generalmente lo que pasaba es que la expectativa era distinta a la del producto que se venía desarrollando. El otro valor, perdón, es valorar la respuesta al cambio por sobre el seguimiento de un plan. Bueno, esto claramente tiene que ver con esto de tener una evolución rápida y continua con respecto a los cambios. Esto no quiere decir que no se siga un plan, pero se le da mucha más importancia al cambio desde el punto de vista de que el cambio enriquece al producto. No es algo que genere un problema en lo que tiene que ver con el proyecto. Al contrario, es algo que se lo toma como algo que lo enriquece, que mejora la calidad del mismo. Bien, ahora vamos a pasar a... Sí, acá un poco, Ale, lo que decías vos, Sí, esto de responder al cambio es de alguna manera lo que veníamos charlando desde el comienzo, ¿no? Esto bueno, cómo nos adaptamos permanentemente, ¿no? Y de alguna manera los cambios están permitidos, están bien vistos y es parte de las habilidades que también tenemos que desarrollar para saber gestionarlo, ¿no? Porque también es un tema de cómo se gestiona esto sin perder de vista de que hay que cumplir objetivos, de que hay que cumplir un plan, ¿no? Como decía Ale, lo más importante va de la izquierda hacia la derecha, pero no es que lo de la derecha lo descartamos, ¿no? Simplemente es dónde ponemos la prioridad al momento de tomar acciones. bien. Bueno, entrando en los 12 principios, el primero habla de la satisfacción del cliente. Esto se logra o se intenta lograr a través de entregas tempranas. Es a través de ir mostrando entregables o mostrando evoluciones del producto en pequeñas porciones, pero que sean muestras de valor, ¿no? O sean, que le den valor al negocio, pero haciendo entregas tempranas. Esto logra que al estar en interacción con el cliente, él mismo se encuentre más satisfecho. El segundo principio dice, aceptamos que los requerimientos cambien. Esto refuerza lo que acabamos de hablar en valores, ¿no? La competitividad la da adaptarnos a los cambios y a aceptarlos, tomarlos como un valor agregado a los proyectos. El próximo principio dice entrega frecuente de software con valor. Esto es que en iteraciones que pueden estar entre 2, 4 semanas, lo que determine el proyecto o lo que se defina, vamos a ir entregando productos, cosa de ir teniendo feedback y poder ir mejorando la calidad y retroalimentándonos de lo que el cliente o el mercado necesita. El próximo principio habla de la colaboración entre el responsable del negocio y los desarrolladores. Este principio es bastante desafiante, ya que generalmente la gente del negocio, como lo dije anteriormente, está en los extremos del proyecto
y no interactúa constantemente. Este principio pone foco en que las dos partes del equipo tienen que estar durante todo el proceso. También es difícil que el desarrollador esté al comienzo. Bueno, en esta metodología lo que se trata es de que estos estén cerca durante todo el proceso. Individuos motivados. Esto habla de la motivación del equipo, de mantenerlos siempre enfocados, y la realidad es que se busca mucho la motivación apoyándonos en la confianza, tanto en la confianza de los miembros del equipo como del equipo en sí mismo, en buscar la motivación en que estamos todos enfocados en pro de un objetivo. Conversación cara a cara. La conversación cara a cara tiene que ver con la eficiencia en la comunicación, en ser más eficientes o más precisos en lo que queremos, en establecer los objetivos. Este principio, o en el manifiesto, se habla más de que la gente tiene que inclusive estar en el mismo edificio para lograr una comunicación más eficiente. El próximo punto habla de software funcionando como principal medida de progreso. Sabemos que los ciclos de desarrollo comienzan con un análisis, un diseño, el desarrollo, el testing, que finaliza con el deploy. Esto hace que en los proyectos tradicionales, cuando nosotros comenzamos y hacemos el análisis, podemos decir que tenemos el proyecto avanzado un 20%, por ejemplo. En la agilidad, esto no funciona así. Funciona como se van, trabajamos más en entregables, en productos entregables de manera temprana. El avance se va midiendo en función de los productos terminados que vamos entregando. El próximo principio habla de promover el desarrollo sostenible y a ritmo constante. Esto, como bien lo dice, es trabajar de manera constante y sostenible, evitar los picos, evitar todo lo que tiene que ver con estos estrés que se someten los equipos previo a la implementación, donde se trabajan demasiadas horas, fines de semana, que eso termina siendo contraproducente, ya que después termina impactando en el rendimiento y en la actitud del equipo inmediatamente después de sufrir estos picos, ¿no? Foco en la excelencia técnica. Este ítem es muy importante porque habla de la importancia del conocimiento técnico que tienen que tener los integrantes del equipo, como también la búsqueda de la excelencia en lo que estamos tratando de construir. El próximo es la simplicidad, es lo esencial. Esto es tratar de hacer las cosas lo más simple posible. No irnos en construir cosas por las dudas, sino ser simples. No quiere decir que no pensemos todas las opciones, pero siempre enfocados en la manera simple. Equipos autoorganizados. Los equipos en agilidad tratan de ser esto, equipos, digamos, de que se autogestionen, que puedan tener una independencia. En las metodologías tradicionales trabajamos mucho con especialistas, por ejemplo, un arquitecto, son como proveedores a la hora de entrar al proyecto. No tienen, o no se involucran de la manera que sí lo propone la agilidad. Ellos entran, hacen su trabajo como especialista y salen, no tienen este grado de compromiso con respecto al proyecto. En los equipos ágiles se busca que, si bien el especialista tiene que existir, pero tiene que tener
otra forma de trabajar, tiene que compartir más, transferir más el conocimiento, compartir más cómo se toma determinada definición y a su vez poder escuchar al resto de los integrantes para proponer mejoras en lo que al trabajo de ellos se refiere. Todo en función del objetivo del proyecto. Y por último, y no menos importante, es inspeccionar y adaptar. Esto tiene que ver claramente con aprender. Lo de la adaptación lo vimos al principio, que lo habló bastante Martín. Tiene que ver con cada tanto parar, ver qué hicimos bien, qué hicimos mal, inspeccionar, adaptarnos, mejorar y ir en busca de la mejora continua. Sí, un poco para redondear esto de los principios y los valores, no es que por ser ágiles podamos automáticamente obtener todos estos principios, estos valores de manera rápida, sino que son puntos de mejora, son cosas que tenemos que trabajar o como agentes de cambio o como personas que vamos a impulsar este cambio de mindset. Bueno, son los puntos de trabajo que tenemos que conocer para que justamente podamos evolucionar y nuestra mejora continua van sobre estos valores y principios que no vienen automáticamente como un template, ¿no? Bien, vamos a hacer una comparativa entre cómo funciona una metodología tradicional y cómo funcionan las metodologías ágiles. La PPT es bastante gráfica. Vemos arriba Waterfall, vemos las distintas pelotitas, donde la primera está en la priorización, el análisis, la segunda el diseño, la construcción, el test y el deploy. Y vemos cómo eso se grafica en una escala de tiempo. Y abajo vemos el método incremental de la agilidad. Y si le prestan atención, las pelotitas del método incremental son más pequeñas, pero si vemos el incremento 1, podemos ver que priorizamos, analizamos, diseñamos y ya empezamos a construir. Mientras que si trasladamos esa misma línea de tiempo a lo que es Waterfall, todavía no comenzamos a construir. Si vemos el segundo incremento, acá podemos observar que en el segundo incremento podemos ver que están todas las etapas del ciclo de desarrollo, digamos que hay priorización, análisis, diseño, construcción, ya tenemos testing y tenemos ya algo de deploy, ya tenemos un entregable. Si nos trasladamos a la misma línea de tiempo en Waterfall, recién estamos terminando lo que es el desarrollo y comenzando el testing. Con lo cual, podemos decir que en el punto o en el momento, en el tiempo del segundo incremento, en Waterfall no pudimos ver nada todavía de lo que sería el producto. Mientras que en agilidad ya claramente podemos comenzar a ver algo y empezar a obtener feedback y poder ir adaptándonos a los cambios que puedan surgir o respecto a las expectativas del cliente o respecto a los cambios del mercado, etc. Y el último incremento es similar, podemos ver que están todos los ciclos del desarrollo en este incremento, pero la diferencia con Waterfall es que acá seguimos priorizando y seguimos analizando y seguimos diseñando. ¿Por qué? Porque nos venimos adaptando a los cambios, mientras que en Waterfall ya estamos testeando y lo que está hecho y ya se testea, se desarrolla y se implementa lo que está. En la metodología ágil seguimos trabajando en esto de ir aprendiendo, ir adaptándonos e ir entregando
valor constantemente. ¿Cuáles son los beneficios más importantes? Es que mejora el time to market, que se responde rápidamente a los cambios, que el testing empieza de manera temprana, la priorización es constante, como vemos hasta en el último incremento seguimos priorizando, y hay una mejor alineación entre las distintas áreas, ya sea de negocio, de ingeniería, proveedores. Eso básicamente es la comparativa, es tener una ciclos con entregables versus un desarrollo que va siguiendo etapas y el entregable al final. Digamos. Ahí vemos claramente que podemos responder mejor a los cambios y a todo lo que se manifiesta en agilidad. Martín. Sí, ahí estamos. Bueno, y por último, para cerrar, nos quedan estos, un poco los mitos, ¿no? Mitos que en realidad son realidades a veces que suceden en los momentos de implementar agilidad que los queremos remarcar o por lo menos los traemos de las experiencias que tenemos en los diferentes lugares, que muchas veces se confunden con que, bueno, al ir con prácticas ágiles implica que no hay disciplina, que los equipos no tienen un plan, que perdemos el foco en la, perdón, en la documentación, que los equipos no son controlados, que solamente sirve para pequeños proyectos o que no implica considerar la calidad, ¿no? Todo esto son mitos. La realidad es que por ir o aplicar prácticas ágiles no quiere decir que nos olvidemos de todo esto, ¿no? Esto hay que hacerlo. Posiblemente, o en la realidad nos pasa de que, bueno, el plan se genera y se ejecuta de otra manera, que la disciplina se controla de otra forma, que la documentación se genera de otra manera, pero no por generarlo de otra manera quiere decir que lo dejemos de lado o que no se haga, ¿no? Entonces, por eso queremos cerrar un poquito esta charla con esto de los principios, los valores, las ventajas que tenemos sobre un modelo más en cascada y cuáles son lo que nosotros entendemos para que son los mitos, los errores más comunes que cometemos cuando trabajamos o empezamos a aplicar prácticas ágiles. Bueno, hasta acá era Sí. un poco lo que queríamos comentar. Ale, no sé si te quedaba algo más. No, quería mencionar que si vemos los mitos, la gran mayoría tiene que ver con los valores que le damos menos prioridad, los que dejamos, no sé si se acuerdan en la filmina de valores, lo que están sobre la derecha, que no quiere decir que en realidad no se hagan, sino que se le da menos prioridad. Y los mitos se apoyan sobre eso, sobre lo que se le da menos Sobre prioridad, los pero de valores. manera de que no, claro, de manera de que no se hacen, digamos, ¿no? Tal cual. Así que bueno, un poco hasta acá era lo que queríamos contarles. Así que abrimos el momento también de dudas, preguntas y nos quedan estos últimos 10, 12 minutitos para poder que ustedes pregunten y nosotros podamos responder a cada una de las dudas, de las consultas que vayan surgiendo. Así que abrimos el canal del, del chat para que puedan empezar a generar las dudas. Espero que, bueno, dentro de este overview general podamos haber sido claros, que les haya servido. También si consideran que les interesa indagar o ir más en profundidad sobre algún tema, que la realidad es que hay un montón de temas que se pueden surgir de acá, también lo dejen en el chat para que podamos, para que en las próximas charlas podamos ir haciendo un poco el doble clic a cada uno de estos conceptos o a cada una de las cosas que fuimos diciendo. El objetivo de hoy, insisto, era hacer un overview y mapear las prácticas con los principios y con los valores. Así que volvemos a abrir el chat y esperamos las preguntas para responderlas. Así que bueno, vamos por ese camino.
Mientras hacen las preguntas, mientras las leemos y tratamos de responderles, vuelvo a remarcar, si consideran que hay algún tema de su interés en base a lo que dijimos o en base a lo que por ahí les interesa, que escucharon, que vieron, que tienen en sus equipos, en sus áreas y quieran indagar o ir más a profundidad, también déjennos en el comentario, nos interesa tal tema, así podemos preparar las próximas charlas o los próximos encuentros con por ahí, como les decía, un poco más de profundidad de los temas. No estoy viendo ninguna duda, ninguna consulta, a ver si alguno... No creo que hayamos sido demasiado claros o tan claros, así que espero que haya alguna consulta. ¿Cómo que no? Yo creo ¿No? que sí, ¿Vos decís que no? Bueno, que fue muy soy más claro. humilde. Están durmiendo, se durmieron por abajo. Se durmieron, muchachos, se durmieron. Bueno, dale, esperamos unos segunditos más porque también tenemos un delay, así que esperamos alguna duda, alguna consulta o algún feedback si quieren también, ¿no? Si les interesa, si les sirvió, si estuvo bueno, si nos quedamos cortos, también nos sirve para, para ajustar en las próximas reuniones. Profundizar sobre el mindset, las agilidades del ser, ¿ok? Está bien, gracias. Y la realidad es que todo el trabajo cultural es un gran capítulo, sin dudas. El ser está basado en lo que contamos hoy de los principios y los valores. Cada ítem o cada punto, cada valor, cada principio es un punto a trabajar. La recomendación o un poco el cierre de esto, la conclusión es, no nos olvidemos de esos principios y esos valores, después hay que ver claramente cómo llevarlos adelante, ¿no? Cómo empezar a trabajarlos para que el cambio cultural vaya apuntado a eso. Así que te tomo el tema de poder trabajar en el mindset para las próximas sesiones. Bueno, gracias. Algunos están diciendo que estuvo muy, muy bueno o muy claro. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Publico la duda de una de las personas sobre el tema de profundizar. ¿Alguno más? Y si no, en 2 minutitos cerramos la charla, así también les dejamos un ratito para que puedan ir a almorzar, si es que no lo hicieron mientras teníamos la charla, y agradecerles a todos por haberse sumado. La idea es seguir dando este tipo de charlas, pero ir con un cierto avance. Hoy hicimos una más introductoria, y bueno, las que viene es ir empezando a bajar a detalle y teniendo un poco más de noción, o con la base que dimos hoy, poder ir trabajando más puntualmente sobre cada uno de los puntos y cada uno de los principios, los valores y las prácticas que vienen. Creo que las próximas reuniones tenemos planificadas algunas charlas de Scrum, algunas charlas de Kanban, de User Stories, también de algunas técnicas de Inception o de Product Discovery. Así que bueno, también vayan y estén atentos a lo que viene, que es un poco, como les decía, la evolución de lo de hoy. Así que bueno, creo que no hay más nada, ¿no, vale? No veo más nada. No, estamos Bueno, bien, estamos en estamos tiempo. bien ahí. Entonces, bueno, gracias a todos y nos vemos en la próxima charla. Muchísimas gracias. Chao, gracias.